Buen día, nos encontramos con Álvaro Alexander Soto, experto en ciberdelitos. Bienvenido. Muchas gracias, Viviana. Buen día. Bueno, básicamente soy el director del laboratorio forense Azoto Labs. Ya llevamos 24 años acá en Colombia y a nivel internacional he capacitado y entrenado gente en más de 55 países en las áreas de ciberseguridad, cibercrimen, orientados a investigación forense, tanto a clientes gobierno como policías, etcétera, etcétera, y también al sector privado para la investigación de fraudes, robos y sabotajes internos. Mira, los ciberdelitos hoy en día es una gama bastante amplia que cubre desde ciberbullying, cuando alguien, por ejemplo, te está acosando por Facebook, por internet, por Instagram, etcétera, hasta el robo de información en una compañía, sabotaje interno dentro de una compañía, alguien destruyó algo, ataques a un gobierno, que puede entrar en la categoría de ciberguerra, cuando por ejemplo atacan un aeropuerto, atacan una central eléctrica, etcétera, etcétera. Está el robo común, digamos, se robaron la información de tu propia computadora, o te vaciaron las cuentas bancarias, o te están extorsionando con información de tu teléfono o de tus propias computadoras. Un ejemplo es el sexting o la porno venganza, como la llaman, en la cual, digamos, termina una pareja, entonces empieza a extorsionarla con las fotografías que se tomaron desnudos alguna vez o que se enviaron, o alguien que se roba el teléfono, como ya ha pasado, o lo compra en el mercado negro y encuentra esa información, llama a extorsionarte después. Entonces el rango es bastante amplio. No solamente a nivel gobierno o a nivel privado, sino que también existe algo bien importante y es el motivo. Hay con fines políticos, hay con fines económicos, entonces es bastante amplia la gama de ciberdelitos el día de hoy. Pues mira, si hablamos del tema de robos o daños o sabotajes masivos, los primeros fueron, por ejemplo, los famosos virus como tipo Viernes 13, ¿cierto? El Viernes 13 fue de los primeros virus que eran un virus bomba. Básicamente se activaba el Viernes 13 y hacía un borrado, una destrucción de información del computador. Hasta, si mal no recuerdo, la historia viene de la Organización de Liberación de Palestina, de la OLP, y fue hecho con fines políticos, pues para ellos hacerse llamar la atención. Después de eso ha habido bastantes tipos de virus. Hubo muchos virus de macro en algún momento, el famoso I Love You, que infectaba la computadora, el Configure. Ha habido mucho tipo de virus, digamos, a nivel histórico, y la cosa empezó al principio inclusive hasta por diversión. Hubo virus que, como el virus de ping pong, que era una bolita que rebotaba en la pantalla, y hasta ahí no había como mayor malicia. A medida que fue evolucionando el tiempo, a medida que ha ido conectándose ya más gente, más sistemas críticos, ya ha habido casos tan delicados de fugas o de robos masivos de información, como por ejemplo el caso de Target, que es como una de las grandes cadenas de retail en Estados Unidos, que lo que hicieron fue que hackearon los almacenes, se robaron millones de registros de usuarios, se robaron información de tarjetas de crédito, información personal, entre muchas otras cosas. Pasó también con, creo que fue en uno de los departamentos de labor del gobierno norteamericano, se robaron como 4 o 5 millones de registros de empleados oficiales del gobierno, toda la información personal. Esa es información demasiado delicada y muy sensible. O casos de empresas tan comerciales como Sony, como la red PlayStation, que hackearon PlayStation, se robaron más de 77 millones de cuentas de usuarios. Entonces ha habido casos muy significativos. También ha habido casos tan delicados como el tema de ciberguerra, como fue el ataque a Estonia. Esa fue una de las cosas que pasó, donde hicieron el acabose del país en un ataque que hizo Rusia por internet, entre muchos otros casos que ha habido bastante sonados. A diferencia de hace muchos años, cuando el acceso a la informática y a internet era limitado, hoy todo el mundo tiene acceso a internet. ¿Y eso qué significa? Cuando tú subes tus correos, envías tus correos electrónicos, subes tus fotografías, tus documentos con información confidencial, familiar o privada,
ya cualquier persona de cualquier parte del mundo podría hackear tu teléfono, robarse la información o hackear tu computadora. Si tú estás, por ejemplo, en un café internet público y no tuviste cuidado, tu computadora no tiene antivirus, no tiene medidas de protección para que no lo hackeen, o tu teléfono ni siquiera tiene algo que lo proteja, alguien podría robarse la información y luego extorsionarte. Y eso es algo que está pasando muchísimo hoy en día. Hoy en día el tema de robo de información con fines extorsivos está creciendo en unos niveles alarmantes. Inclusive la mayoría de nuevos virus encriptan tu información y te piden que les pagues en Bitcoin o que deposites un dinero para poder que te den la llave y te devuelvan los datos. Entonces ya el ciudadano del común, las personas como tú, como yo, el panadero, el carnicero, etcétera, etcétera, que tenga su computadora en su casa con una información que pueda ser medianamente confidencial, o un estudiante que inclusive está haciendo su tesis de grado y le cayó un virus y lo extorsionan con $1,000 o $2,000, puede ser víctima actualmente de todo este tipo de bandas criminales y de los nuevos delitos que están rondando Internet. No, desafortunadamente hay un gran nivel de desinformación, solo se maneja en ciertas esferas, tanto sociales como académicas, y la gente por lo general hace ojos ciegos o ignora este tipo de situaciones, porque casi siempre la gente dice, ¿a mí quién me va a hackear? Lo dice el ama de casa, lo dice la abuela, lo dice el niño adolescente, lo dice el estudiante universitario, y las personas no tienen un real nivel de conciencia de lo grave y lo delicado que te puedan hackear y se puedan robar información. Inclusive hay casos de referencia de secuestros en los que familias prestantes o personas, inclusive turistas, eso ya ha habido casos bien documentados, que postean fotos, etcétera, etcétera. Alguien mira y a través de su información en redes sociales o cuando le han robado pertenencias, o los llaman a extorsionar o han programado secuestros. Inclusive en México hay varios casos, en Latinoamérica hay varios casos bastante sonados de ese tema. Entonces, a nivel de ciudadano común, tanto su información privada, que puede ser extraída o hackeada con fines extorsivos, o llegar al punto de lo que te digo, de un nivel de secuestro a nivel físico. Álvaro, muchísimas gracias. Es con mucho gusto.